Hola Luis, bienvenido. Soy Audio. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí comenzamos un nuevo episodio de nuestro podcast Soy Audio. Mi nombre es Luis Hernández y quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy vamos a conversar de un tema que para mí es fundamental y tiene que ver con la educación de las personas ciegas. Digo que este tema es fundamental porque hay muchos aspectos que tendríamos que contemplar. Uno de estos, por dar un ejemplo, tiene que ver con el papel que los sentidos juegan en el campo de la educación. Otro aspecto tiene que ver con la controversia que existe entre quienes creen que la educación de las personas ciegas debe ser especial y quienes por otro lado sostienen que dicha educación debe ser inclusiva. Esta controversia no es nada nueva, dicho sea de paso. Yo me acuerdo de ella desde que estaba en la primaria. Ya entonces, había por ejemplo quienes me decían que yo debía estudiar la secundaria en un colegio regular, es decir, en un colegio con chicos y chicas que veían. Pero frente a eso habían quienes me decían que la educación de las personas ciegas debía darse en una forma especial y en colegios en los que solo debía haber alumnos ciegos. Otro aspecto que también debe ser tomado en cuenta por su importancia guarda relación con el carácter personal que debe tener la educación de las personas ciegas. Y como podrán ver hasta aquí, amigos, no es poco lo que se tiene que tomar en cuenta, pero falta más. Si hablamos de las personas ciegas y su educación, resulta que aparece otra controversia. Esta se da entre dos grupos. Por una parte nos encontramos con quienes son críticos y detractores del sistema de lectoescritura braille, y por otra nos encontramos con quienes lo defienden. Para hablar de esto y de tantas otras cosas relacionadas con la educación de las personas ciegas, me he contactado con una amiga que realmente conoce sobre el tema. Ella es psicóloga clínica y docente universitario. Su nombre es Marta Vallejos y se encuentra en el Paraguay. Marta, bienvenida a Soy Audio y en principio me gustaría hablar un poquito de ti. Tú tienes ceguera adquirida, ¿verdad? Sí, Luis, yo tengo ceguera adquirida a los 22 años por una condición médica. ¿Y cómo enfrentaste la situación que se te presentó cuando adquiriste la ceguera? Bueno, tuve que redefinir, rediseñar tras el proceso de rehabilitación porque la carrera que yo estaba terminando era poco armonizable con una discapacidad visual. Entonces, bueno, descubrí que mis habilidades y mi vocación también era la psicología. Y soy psicóloga clínica, me dedico a la docencia, trabajo en un ente público y también soy docente de universidades. Entrando ya en materia, me gustaría que nos comentes acerca del papel que juegan los sentidos en el terreno de la educación. Bueno, a mí me gusta siempre no solamente hablar de la experiencia personal, sino que buscar una definición. Y para eso quiero ir un poquito de lo que el doctor Ismael Martínez Liebemans, que es que en un tiempo fue director de educación de la ONCE, hablaba un poco del aporte de los diversos sentidos a la construcción de la experiencia. Y él hablaba que un 83% lo hace la visión y un 17% lo hacen los demás sentidos. Estamos hablando de condiciones que no se encuentran limitadas o con barreras. En el caso de la ceguera, lo auditivo justamente con lo táctil vienen a constituir no me gusta tanto compensar porque no es eh, dar los mismos estímulos, sino que a ofrecer alternativas para la construcción del aprendizaje o de las experiencias. ¿Por qué? Porque lo auditivo y lo visual son diferentes, se complementan. Lo visual es instantáneo, inmediato. Sin embargo, lo auditivo nos permite tener el contexto, incorporar los sonidos, darle una definición a las expresiones verbales, hablar en pasado, presente y futuro, o sea, construir el contexto de toda información. Y esto viene a asociarse y a la vez
incorporar mayores datos con el uso del tacto, el tacto activo, el tacto pasivo, que nos permite conocer cualidades como el peso, la textura, las magnitudes, etc. Tanto el oído como el tacto y los otros sentidos nos ayudan a construir, a perfilar nuestro conocimiento teniendo un proceso que no es similar al de la visión, pues en la visión tenemos el proceso denominado analógico. Veo, comparo, asimilo, comprendo y construyo mi conocimiento. Sin embargo, la audición y los demás sentidos nos ayudan a construir un conocimiento analítico. Escucho, analizo y significo mi experiencia. Permítanme recordarles, amigos, que estamos hablando de la educación especial de las personas ciegas y que para ello contamos con la presencia de la psicóloga clínica Marta Vallejos del Paraguay, quien muy amablemente viene compartiéndonos sus experiencias. Otro aspecto del cual me gustaría conversar contigo tiene relación con la controversia que se da entre quienes defienden el modelo de la educación especial y quienes por otra parte abogan a favor del modelo de la educación inclusiva. Frente a esto, tú propones una combinación de ambos modelos educativos. Claro, Luis. Cuando hablamos de educación inclusiva y de educación especial, estamos hablando de dos vertientes distintas, pero que necesitan articularse. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de educación especial, hablamos de esas condiciones específicas que necesita una persona que nació con una condición particular o que adquirió esa condición particular y necesita un proceso educativo, un proceso de reeducación o de rehabilitación que mejore su condición de interacción con el medio. Si no tenemos ese peldaño ya logrado, no podemos hablar de una educación inclusiva. Porque te pongo una metáfora. Sería como enviar guerreros a una acción bélica sin armas. Si nuestros guerreros con discapacidad, en el caso de discapacidad visual, van dotados con todos los elementos tiflológicos y tiflotecnológicos para cursar el itinerario, su proceso educativo y su aprendizaje en un contexto con compañeros que no tengan discapacidad, va a tener una participación, va a tener una realización de las tareas a través de la lectura, la lectoescritura braille, a través del uso de la máquina Perkins, de la tecnología con lectores de pantalla, va a tener adaptada su situación de aprendizaje. Y eso también va a motivar a los compañeros sin discapacidad, porque movidos un poco por la curiosidad, van a comenzar a incorporar y a normalizar esas estrategias. Marta, me gustaría que nos hables acerca del carácter personal que debe tener la educación de las personas ciegas. Mira, yo quiero como que ampararme al nuevo enfoque de la pedagogía. La pedagogía debe ser centrada en el estudiante para todos, tengan o no tengan discapacidad. ¿Por qué? Porque partimos de la diferenciación humana. Ahora, este mismo principio yo lo voy a trasladar a la discapacidad cuando existe una condición personal que ejerce barreras, limitaciones, etc. Necesita mucho más individualizar su aprendizaje, porque necesitamos saber cuáles son las herramientas más favorables para esa construcción y más amenas para que él se motive en este proceso, en este itinerario. ¿Sí? Hoy día no podemos hablar de condiciones rígidas, de condiciones estándar. Hablamos de un conocimiento y de un aprendizaje flexible, funcional y pertinente, porque tampoco podemos enseñar cuestiones, conocimientos que no sean útiles para el contexto para el cual estamos formando al niño, a la niña, al estudiante, al joven y al adulto, tenga o no tenga discapacidad. Es necesaria esa articulación entre la educación especial, que yo llamo más educación específica, y
la educación inclusiva. Te comento el caso de una chica con discapacidad visual congénita que lastimosamente no tuvo un buen proceso de aprendizaje de las reglas ortográficas a través de la utilización del braille, que va a ser su lectoescritura materna, ¿verdad? Que va a ser con la que se va a dar materialización a su conocimiento. ¿Qué pasó? Se procuró que ella ya dentro de su formación ocupacional utilice el ordenador con un programa específico para personas con discapacidad visual, con todos los lectores de pantalla, pero que no podía ella adquirir los conocimientos porque no había adquirido en su momento con la lectoescritura las reglas de ortografía. Al comienzo de este episodio de Soy Audio, yo les contaba a los oyentes que hay una controversia entre quienes dicen que el braille ya fue, que el braille es obsoleto, y quienes defienden al braille, por supuesto, como un sistema de lectoescritura que nunca va a perecer. Frente al desarrollo tan impresionante de la tecnología, ¿tú dirías que el braille ha caducado? No, no es así, Luis. Tenemos que entender porque hoy día hay mucha, digámosle, cuestión cuando quieren entrar en la batalla, ¿qué es mejor, lo tecnológico o el braille? No podemos entrar en un dilema de este tipo porque son cuestiones diferentes. El braille posibilita al estudiante con discapacidad visual congénita o que lo ha adquirido en su primera infancia antes de adquirir su lectoescritura. O sea, su manera es la adquisición con el braille, es la manera de materializar su conocimiento para luego saltar al uso tecnológico, que es lo abstracto. No va a poder materializar la construcción de las palabras tocando la pantalla. Sin embargo, con la combinación de los puntos, de los 6 puntos, va a comprender las consonantes, las vocales, las reglas ortográficas y luego ya a modo procedimental y del manejo de un volumen mayor de la información, va a migrar al uso tecnológico, pero ya teniendo y conociendo cómo se escribe. No pasa lo mismo, por ejemplo, si ya de adulto la persona pierde la visión. ¿Por qué? Porque su proceso de adquisición de la lectoescritura lo hizo sin discapacidad. Entonces ya tiene esa materialización. Ahí sí, en caso de que quiera la persona aprender braille, bienvenido sea. Pero sabemos que entran también a tallar ya que quizás no tenga la misma habilidad motriz fina, etcétera, y que le puede frustrar, etcétera. Pero si la persona ya conoce, ya entiende y ya comprende la combinación de las vocales, de las consonantes, las reglas ortográficas, y muy bien a modo de acceso a la información y de tener su manejo tecnológico, ya le podemos ofrecer un lector de pantalla, el uso de un teléfono inteligente, etc. Entonces, cada cual, y ahí voy de la mano otra vez de cuando al principio hablábamos de hacer hincapié de la necesidad de individualizar las diferentes estrategias o los diferentes abordajes. Suelo ser bastante irónica en ese tema, ¿verdad? No hay recetas, no estamos cocinando, ¿verdad? Estamos sí atendiendo y entendiendo la condición personal de una persona que es individual, con su experiencia de vida, con sus aprendizajes logrados y con los aprendizajes que tiene por aquí. Marta, muchas gracias por tu participación en este episodio de Soy Audio. Gracias a vos, Luis. Y a ustedes, amigos, los invito a que compartan este podcast. Denle like. La idea es que un mayor número de gente pueda tener acceso a los temas que aquí abordamos. Si tuvieran alguna inquietud o interrogante que plantearme, no tienen más que escribirme a la siguiente dirección de correo electrónico:
soyaudiopodcast@gmail.com. Y dicho esto, me despido. Sí, me despido hasta el próximo domingo, 8 de la noche, hora en la que lanzaremos un nuevo episodio con otro tema nuevo, pero también interesante como el de hoy. Será hasta entonces. Mi nombre es Luis Hernández y les agradezco por su sintonía. Soy Audio. La computadora se está apagando. Hasta pronto, Luis.